De Santis, ni un minuto más. Como Restrepo puede tener un jugador 80 minutos sin que te aporte nada. Tenga ese jugador de Santis tanto tiempo en el campo. Una falta de respeto. Yo solo quiero decir que De Santis se retire del fútbol, nada más. Dicen que los delanteros viven de las rachas, las buenas, las malas, y cuando uno está en una mala racha, es muy difícil salir de ahí. En este momento en Perú hay un delantero, el cual está siendo culpado de todos los males de un equipo, un delantero llamado Yeriel De Santis. Este no es un video para hablar de lo mucho que falla o de lo mal que está jugando, sino para intentar entender por qué, de dónde viene, cuál es el motivo detrás de este momento tan malo que ha hecho que muchos hinchas de Alianza incluso le silben cuando le hacen el cambio. No lo quieren ver ni en pintura. Y una pregunta muy importante, ¿realmente es el gran problema? ¿O solamente es un chivo expiatorio que se está usando para tapar otros fallos igual de grandes? Para entenderlo mejor tenemos que saber de dónde viene. Restrepo, mira Restrepo. Restrepo le dice, Mira Restrepo. ¿Cómo puede hacer? ¡No! Pero antes quiero darle las gracias a nuestros buenos amigos de Betano, que en su página van a poder encontrar los mejores eventos deportivos, buenas cuotas y también seguridad. Además, si usas el código del canal Alex podrás acceder a un beneficio especial para duplicar tu primer depósito hasta un máximo de 500 soles. Recuerda leer los términos y condiciones. Para encontrar todo solo tienes que ir al link que te estamos dejando abajo. No está de más recordar que esto solamente es para mayores de edad y si entras, hazlo con responsabilidad. No es la primera vez que Yeriel De Santis está relacionado con el Perú. Mucha gente ya lo sabe, pero él es un jugador mitad venezolano y mitad peruano. O sea que puede jugar por las dos selecciones. Y allá por el año 2019, o sea, hace 5 años, él estuvo en Perú, con apenas 16 años jugando en los Juegos de Lima 2019, con Venezuela. En ese momento tuvo un partido que lo llevó a la fama, contra Bolivia, donde marcó 3 goles. Mucha gente lo conoció ahí e incluso en la videna, en la selección peruana, empezaron a seguirlo. En esa época, él jugaba en las divisiones menores del Caracas de Venezuela, pero al año siguiente se iría a Portugal. Era una joven promesa sudamericana. Con apenas 17 años estaba yendo a Europa y en la selección peruana estaban muy interesados en él. Incluso Oblitas confirmó esto. Pero Yeriel De Santis en ese momento decidió que no quería jugar por Perú. Él dijo que su sueño era jugar por Venezuela porque él nació ahí, se crió ahí y se formó en un club venezolano. No tenía ningún apego por Perú ni por la selección de aquí. Recordando eso, ahora en 2024 hace que mucha gente ya le tenga un poco de rechazo, porque él en su momento rechazó a Perú, aunque también se entiende, no estaba obligado a elegir a la selección peruana. Si vivió toda su vida en Venezuela, es normal que se sienta más identificado con ese país. Y por cómo están las cosas, la mayoría de los peruanos pensará, menos mal, de la que nos salvamos. Pero esta parte de su historia es importante porque nos hace ver que él no siempre fue el jugador que nosotros vemos aquí. En su momento fue una joven promesa muy importante, no solo para Venezuela, sino para Sudamérica. No cualquier jugador de 16, 17 años se va a Europa a la primera. O sea que en algún momento tuvo que ser bueno. Pero que seas un delantero bueno con 17 años no significa que sí o sí vayas a ser un crack. Luego de eso, su carrera tuvo altibajos. Es más, podríamos resumirlo en que en todo el tiempo que lleva jugando al fútbol, desde que debutó, solamente ha tenido 597 minutos en primera. O sea, casi 7 partidos completos en casi 5 años de carrera. Sus mejores momentos, de hecho, no los ha vivido en primera, los ha vivido jugando en el torneo de reservas con el Boavista o en la tercera división de España. Esa de hecho fue la mejor temporada de toda su vida, marcó 11 goles pero contra equipos de tercera división. En primera, los únicos 2 goles que marcó los marcó en el 2021 y 2022, o sea hace más de 2 años. Así es como lo ficha Alianza Lima. Y recordemos que De Santis llega a Alianza no como un fichaje estrella, sino como un fichaje de emergencia, porque Alianza Lima se había quedado sin delanteros y solamente tenían a Hernán Barcos, que tiene 40 años. Necesitaban a alguien y lo necesitaban ya, y el único que dijo que sí fue De Santis. Pero claro, no lo ficharon de gratis. Se gastaron $250.000, más o menos 1 millón de soles, que no es poco dinero para el mercado peruano. Con eso llegamos a la época actual y De Santis es el jugador más odiado de Alianza Lima. ¿Por qué? Por algunas jugadas que se ha mandado.
Es más, podríamos decir que los highlights de De Santis en los partidos, sus mejores jugadas, terminan siendo sus fallos, y eso es de lo que todo el mundo habla después de los partidos de Alianza. Algunos dirán que está mufado, que está en una mala racha, pero yo creo que hay algo más detrás. Un delantero que intenta hacer un gol de chalaca, que debe ser de los goles más difíciles de hacer, y para mí es el más difícil de todos, porque tienes que juntar todo: potencia en el salto, un timing casi perfecto para que tu pie en el aire se encuentre con el balón, es más fácil hacerlo con la cabeza, tener buen equilibrio, buena orientación y encima buena puntería. Muy pocos delanteros son capaces de hacer eso, incluso los que lo practican mucho, no les sale todo el tiempo. Tenemos que recurrir a casos de jugadores realmente excepcionales como Cristiano Ronaldo, que lo hicieron perfecto, porque él es un jugador que practica esto de manera compulsiva, horas y horas intentándolo hasta que le salga. Yo no sé si De Santis practicará esto el mismo tiempo, por eso me llama la atención que siquiera haya pensado en intentarlo. Y eso es lo que se repite en todos sus partidos. Él de verdad lo intenta. Intenta hacerse jugadas buenas, alguna individualidad, aprovechar su físico, su altura. Es como si él se sintiera que es mejor de lo que realmente es. Él sabe que en el pasado fue un delantero joven promesa y lo sigue siendo, tiene 21 años. ¿Quién te dice que de aquí a 2, 3 o 4 años mejora muchísimo? El futuro es incierto. Creo que él se tiene mucha confianza, hasta diría que demasiada, como la percepción de la realidad totalmente alterada. Y eso puede hacer que se emocione de más, jugadas que las tendría que hacer más sencillas, para no cometer tantos errores, prefiere hacerlas difíciles y luego cuando las tiene que definir, comete errores muy tontos. Le mete demasiada potencia a los remates, se pone nervioso en el peor momento y toma decisiones que terminan dejándolo expuesto ante todo el público. Cada balón que él toca dentro del campo ya tiene miles de ojos sobre él, listos para juzgar qué es lo que va a hacer, cuál será el próximo error que cometerá. Y él lo sabe, se siente con esa presión encima y eso incrementa sus posibilidades de que falle. No se siente tranquilo. Y claro, un futbolista profesional de primera división tendría que ser capaz de lidiar con ese tipo de estrés, pero no todos lo pueden hacer. Y cuando a un jugador no le están saliendo las cosas por mucho que lo intenta, y lo único que se está consiguiendo es que la gente tenga una peor imagen de él, tal vez lo mejor sería dejarlo descansar un rato, que tenga más entrenamientos, que practique más, que se le quite un poco esa ansia que carga encima y poner a otro. Y para eso necesitas a un entrenador que sepa cómo manejar la situación, y yo creo que Alianza Lima no lo tiene. Si ves que a tu delantero le están saliendo todas las cosas que intenta, mal. Cada vez se lo ve más nervioso. Cuando toca el balón, la gente se molesta, lo pifian, lo insultan, le dicen de todo. Y lo dejas casi todo el partido, lo único que estás haciendo es hacerle daño, lo estás exponiendo. No importa qué tantos minutos le des, esa no es su noche. No está en un buen momento por mucho que tú quieras forzar a que lo esté, por mucha oportunidad que le quieras dar. Cuando un delantero está en mala racha, no hay nada que hacer. Le van a seguir saliendo las cosas mal e incluso peor. Lo que se tiene que hacer en esa situación es simplemente cambiarlo, meter a otro, que puede que sea mejor o peor, pero una cara nueva, una cara fresca. La gente no se va a meter con él. Y en algún momento, cuando entre en una buena racha, si tiene tiempo para hacerlo, ahí puedes volver a confiar en él. Le ha pasado a muchos delanteros. Es más, ¿no se les hace esto familiar con casos que también pasaron en la selección peruana? Lo que pasaba con Pizarro, que era un delantero que estaba constantemente en mala racha y las cosas no le salían. Raúl Ruidíaz, que es un jugador que está en mala racha constante con la selección. Y por mucho que sus entrenadores les daban una oportunidad tras otra, Autuori con Pizarro, Gareca con Ruidíaz, parecía que no importaba cuántas veces lo intenten, las cosas simplemente no les salían. Hasta en esas elecciones, ellos siempre eran señalados como uno de los grandes culpables de lo que estaba pasando, como se está haciendo ahora con De Santis en Alianza Lima. Y esa es la gran pregunta. ¿De verdad es el culpable de todos los malos momentos? ¿O solo es un chivo expiatorio? Yo creo que es lo segundo. Obviamente es responsable de no hacer goles, porque para eso le pagan. Pero no es lo único que se hizo mal en Alianza. Alianza Lima tiene una planificación de plantilla horrible en 2024. Y eso no fue culpa de Santis. Alianza Lima no está peleando en la apertura por los primeros partidos malos que se hizo
y ahí no estaba De Santis. Y cuando la racha del equipo es mala, no hay resultados buenos, la gente no está contenta, al contrario, están decepcionados y Alianza Lima viene de una gran decepción en 2023 que fue perder la final con la U. Este año sienten que tienen que ganarlo todo o no van a estar tranquilos. Cuando todo eso se junta, es mucho más fácil criticar a los jugadores que tienes al frente. Pero si los resultados fueran buenos, créanme que a mucha menos gente le importaría los fallos que tiene De Santis. Se lo vería medio raro, porque es un fichaje extranjero que no está haciendo goles. Pero no serían tan fuertes las críticas. Pasaría mucho más piola, porque los resultados tapan todo. Cuando los resultados son buenos, los jugadores malos no te parecen tan malos. Y cuando los resultados son malos, esos jugadores te parecen los peores del mundo. Es algo muy común en el fútbol, pasa en todos los equipos, no solo en Alianza Lima. ¿Es De Santis un mal jugador? Yo creo que no tiene un techo tan alto para crecer. Si desde los 17 años hasta los 21 no mejoró tanto, y esos suelen ser los años de formación más importantes, es que su techo en realidad no es tan alto o tal vez llegó a su techo muy rápido. ¿Es el peor delantero de la historia de Alianza Lima? Yo creo que no. Hay otros que han sido peores. Dilín Zúñiga, por ejemplo, se me hace peor que De Santis. ¿Tendrá la capacidad para remontar esta mala situación? Yo quiero creer que es lo suficientemente bueno como para no fallar goles claros debajo del arco. Pero eso depende exclusivamente no en su capacidad. Ya en su momento demostró que puede hacerte algún gol en la primera de Portugal o en la tercera de España, que comparado con la primera división peruana, creo que la de Perú debe ser mejor, pero tampoco por tanto. La clave está en su mentalidad. Si él es capaz de levantarse de este mal momento, y para eso también necesita un entrenador que sepa cómo manejarlo. Y ese es otro de los errores que tiene Alianza. Creo que no contrataron a un entrenador ideal en este año. Y eso tampoco fue su culpa, fue culpa de Alianza.